El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos discutiendo un caso resuelto en el 2022 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que a pesar de que no lo atendió, tiene una opinión contraria a la decisión del Tribunal Supremo de no atenderlo, del juez Gorsuch, y está relacionado con una denegación de una exención contributiva a una iglesia al no reconocer unos nombramientos ministeriales. El caso es bien interesante, tiene unos principios que esperemos el tiempo nos dé para discutirlo de manera que tú lo puedas entender, pero en términos generales nos da una enseñanza de dónde nosotros como iglesia tenemos que trabajar para que las cosas estén claras delante del Estado. No te vayas, continuamos en breve. Buenas, aquí estamos nuevamente. Como te habíamos dicho, queremos hablar contigo de un caso del 18 de enero del 2022. El caso se llama Trustee of the New Life Church of Christ versus City of Fredericksburg in Virginia. Esta es una iglesia que está afiliada a la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. En términos generales, esta pareja está viviendo en una residencia ministerial. Se solicita al Estado que le dé exención contributiva. Aquí tenemos dos principios constitucionales, que es el privilegio ministerial, que es donde la iglesia se reserva el derecho, o la institución eclesial se reserva el derecho de determinar quién es ministro, quién no es ministro, quién es pastor, quién no es pastor. Y el Estado no puede entrar en esa determinación. Hay ciertos casos que han dado unos indicios que el tribunal podría revisar para determinar lo que constituye el privilegio ministerial, pero en términos constitucionales, una vez es nombrado como ministro de una iglesia, el Estado no puede entrar a determinar si efectivamente es un ministro o no es ministro. En este caso, el Estado sí entró y determinó que no eran ministros, y esa controversia de si eran ministros o no es la que llega y se le pide al Tribunal Supremo que la atienda, porque todos los tribunales inferiores habían resuelto que la denegación de la exención contributiva, porque ellos no eran pastores, estaba tomada conforme a derecho. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no acoge el recurso. Al no acoger el recurso, lo que significa que el Estado de Derecho se queda como está y esta iglesia no recibe la exención contributiva a la que el Estado daba a aquellos por motivos pastorales. Ese caso de la cuestión de las contribuciones es un caso de 1970 que es Walz versus Tax Commission of the City. Uno de los planteamientos más interesantes de ese caso es la deferencia que da al Estado y el reconocimiento de que las finanzas de la iglesia son diferentes a las del Estado y que el Estado no puede entrar a revisar las finanzas de la iglesia porque son de la iglesia y están protegidas por la cláusula de que el Estado no puede intervenir bajo la primera enmienda, porque controlar el dinero y poder entrar en sus finanzas controlaría quién puede ser iglesia o quién no puede ser iglesia. ¿De dónde viene ese principio? Viene del principio que cuando Estados Unidos se independiza, que aprueba la primera enmienda, lo que está tratando de evitar es que el Estado controle las iglesias, determine quiénes son los pastores, cómo usar sus finanzas, quiénes son sus nombramientos. Y la primera enmienda responde precisamente a eso. No toques mis finanzas, no determines quiénes son los pastores, eso lo determinamos nosotros. Pero dentro de ese proceso, el Estado también comienza a dar unas exenciones por motivos contributivos que le da a la iglesia. Eso se ataca mucho en el contexto político y se hace de forma incompleta. Primero, lo que al Estado le toca de 7 a 9 dólares dar un servicio, la iglesia lo da por $1. Y la iglesia,
constantemente da sus servicios a beneficio del Estado para ayudar a la ciudadanía, ayudar a la comunidad, hospitales, escuelas, auspicios, centros de rehabilitación, donde la iglesia asume los costos y se le dan unas exenciones porque eso no es para generar ganancias, más es iglesia. Ese principio de exención contributiva también aplica a las corporaciones sin fines de lucro que no pagan contribuciones por el dinero que generan, porque ese dinero no es para ganancia. Puedes pagar sueldos, los sueldos es distinto, de los sueldos tú pagas contribuciones, pero como la corporación sin fines de lucro no genera ganancia, por ende tiene exención, no tiene que pagar por eso. Por eso es que cuando se ataca a la iglesia, muchos de los que la atacan tienen corporaciones sin fines de lucro y no lo dicen, y sabemos que es un ataque vicioso y políticamente cargado, ideológicamente cargado contra la iglesia. Ya está determinado que a las iglesias es constitucional que se le den exenciones contributivas en aquellas áreas donde el Estado determine. El Estado puede hacer un requerimiento para que tú cualifiques porque te estoy dando una exención, te estoy dando un privilegio, pero no puede, para dártelo, obligarte a renunciar a tu naturaleza religiosa, porque entonces es inconstitucional y tendrían que establecer que tienen un fin apremiante, que es el método menos oneroso y que están buscando un resultado neutral que no va a incidir directa o indirectamente sobre la iglesia bajo la doctrina de indirect coercion, que es que no puede haber tampoco opresión indirecta para obligarte a renunciar a tu principio religioso. En ese contexto se da este caso. ¿Qué sucede aquí? Que la primera enmienda está escrita para no permitir a los burócratas o jueces someter las creencias religiosas a verificación. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Tú no puedes meterte a determinar si la iglesia lo considera ministro o no ministro, si es o no es, porque eso corresponde exclusivamente a la iglesia. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? El Estado, lo que sucede es que el Estado hace una investigación bien minuciosa y pide mucha evidencia para la iglesia para determinar si está diciendo o no está diciendo la verdad. Y el juez lo que dice en su disidente, o sea, que no está de acuerdo con la decisión del tribunal, luego dice, como es un caso pequeño, lo voy a dejar aquí, pero un caso más grande. Pero ¿qué dice? Si tú estás investigando porque entiendes que hay un fraude, tú estás violentando la primera enmienda de la Constitución. Eso pasó en Puerto Rico bajo la Secretaría de Hacienda del señor Zaragoza, que sin ninguna evidencia inició una investigación sobre 5,000 ministerios, instituciones eclesiales y pastores, violando la Constitución, una seria violación de derechos civiles. No concluyó en nada, no probó nada y en Puerto Rico no se hizo absolutamente nada y el pueblo lo premió con una silla senatorial donde ahora preside la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico, cuando durante 4 años hizo unas investigaciones inconstitucionales contra la iglesia. Eso trajo como resultado una reacción legislativa que generó lo que conocemos como la Ley 155 del 2020, que claramente especifica que en Puerto Rico las iglesias no pueden ser tratadas como corporaciones porque son iglesias y tienen un derecho constitucional que lo protege. O sea que en Puerto Rico este asunto lo atiende una ley específica. Ahora bien, ¿en qué está fundamentado la Ley 155? ¿En qué está fundamentado el juez al decir esto? Oye, que las iglesias funcionan basadas en su constitución y reglamento y sus doctrinas y sus dogmas. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú ofrendas a una iglesia, tú estás aceptando su cuerpo regulatorio, su constitución, su dogma, sus documentos de fe, su doctrina, su reglamento. Esa constitución y reglamento es lo que define esa institución como iglesia. La iglesia determina qué figura jurídica va a utilizar para funcionar. Si va a hacerlo por contrato, si va a hacerlo por sociedad, si va a ser una corporación, simplemente lo va a hacer en su carácter personal, porque la iglesia en su función civil entra en negocios con terceros, entra en negocios con el gobierno. Oye, tiene que comprar guagua, tiene que comprar propiedades, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua y goza de unos servicios. Pero cuando el Estado interviene con la iglesia, la nueva ley, que el Departamento de Estado todavía, su secretario de Estado, lleva 2 años sentado encima del reglamento, pero la ley no pide que el reglamento esté aprobado para que esté vigente, gracias a Dios, porque si no, no estaría vigente. Pide que tú entregues tu reglamento y tu constitución. ¿Por qué pide eso? Oye, porque cuando tú hagas una gestión con el Estado con meramente ver los documentos va a saber si realmente eso está incluido en lo que tú crees. ¿Qué sucede entonces en este caso?
para darte una información antes de la próxima sección, que esta iglesia tiene una alianza, está afiliada a la Iglesia Presbiteriana en América, que en esos momentos y en estos momentos la Iglesia Presbiteriana está sometida a un montón de investigaciones por señalamientos de mal uso de fondos por sus mismos feligreses, por señalamientos de violaciones de contratos, sobre todo por investigaciones muy serias de pedofilia y demandas. Han tenido que pagar millones de dólares en compensaciones y se reunió su convención y tomaron unas resoluciones muy serias conforme a su carácter cristiano para atender estas cosas mejor. Pero el Estado está entrando y está encontrando que muchas de las acciones que estaba realizando algunos líderes de esta iglesia no eran cónsonas con los documentos internos de la propia iglesia. Por ende, si no son cónsonas, no están protegidas por la doctrina y el dogma, y el Estado tiene que determinar si te acepto la separación de iglesia-estado en este contexto. Aquí, ¿qué sucede? Que cuando se investiga como la parte demandante, la Iglesia Nueva Vida en Cristo está afiliada a la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica. La Iglesia Presbiteriana dice que para ser pastor tiene que estar ordenado por la Iglesia Presbiteriana. Para reconocerlo tiene que estar ordenado. Y esta pareja no estaba ordenada como pastora por la Iglesia Presbiteriana. Por ende, ¿de dónde se saca entonces la Iglesia Nueva Vida que por las funciones que ellos realizan, el Estado tiene que considerarlo dentro de la pastoral y el privilegio ministerial si su propia estructura no los reconoce como pastores? Ahí tenemos un serio problema que tiende a indicar que quizá el Estado se excedió en su investigación, pero el fundamento de la decisión es correcto en el sentido de que la institución eclesial a la cual ellos pertenecían todavía no los había nombrado como pastores. Quédate con esto en mente, que luego de esta sección, de ahí mismo partiremos. No te vayas. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Seguimos y continuamos. Habíamos hablado de la cuestión de la definición pastoral. Mire, el privilegio ministerial es una figura que se reconoce recientemente en 2 casos en los Estados Unidos y ya el Tribunal Supremo la reconoció, donde el Estado no puede entrar a determinar quién es la iglesia o la institución eclesial, reconoce quiénes son ministros y quiénes no son ministros, como explicábamos en la primera parte. Eso es uno de los propósitos principales de la primera enmienda, donde prohíbe que el Estado será el que establezca iglesias. No puede hacerlo, no puede entrar. Eso corresponde libremente a las personas. Hemos hablado de eso en programas anteriores, lo continuaremos hablando. Si tú me buscas en mi página de Facebook, Derecho y Palabra, hay artículos sobre este particular, porque la página te indica dónde está mi blog y hemos escrito sobre esto. Sería bueno que entraras y te prepararas. Si estás trabajando en estructura eclesial, es bueno que conozcas todo esto. Bien, en ese caso hay un escrito de la iglesia donde ellos alegan que hay un caso de Fulton versus Filadelfia, que es del 2021, que era un hogar foster care, o sea, hogares de adopción, donde el Estado le niega las ayudas a ese centro de adopción porque no acepta el matrimonio entre parejas del mismo sexo para dar niños en adopción. El Estado pone como requisito para darte fondos que tú aceptes eso. El caso llega al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que la disposición es inconstitucional porque tú no puedes denegarle fondos que estarían disponibles a otras instituciones simplemente por una cuestión religiosa.
Y en Estados Unidos, el caso de Obergefell, que es el caso que resuelve sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, claramente establece que no se puede imponer, que habrá personas que no estarán de acuerdo con este tipo de matrimonio por motivos religiosos, por motivos éticos, por motivos filosóficos o morales, y que eso se tiene que respetar. Por tanto, lo que está haciendo el Estado es imponer, utilizar sus fondos para imponer a las instituciones religiosas lo que deben creer y hacer. Y eso se llama un entanglement. Un entanglement es un envolvimiento excesivo del Estado en los asuntos de la iglesia, donde el Estado entonces entra a hacer unos cuestionamientos, determinar qué es religioso o qué no es religioso. Esa es la defensa de la iglesia. Eso es básicamente lo que Gorsuch dice. O sea, ¿qué es religioso? Oye, el nombramiento de un ministro es religioso. Eso no hay la menor duda. Pero el privilegio ministerial es una figura constitucional dentro de la primera enmienda, hijo de la primera enmienda, que no es lo mismo de un entanglement, de determinar si es religioso o no es religioso. El verdadero motivo que yo veo al momento de denegar la exención contributiva que siempre se le había dado es que ellos no habían sido nombrados como pastores a la iglesia, que era quien tenía que determinar quién era pastor y quién no era pastor. O sea, los tiene funcionando como pastores, pero no le has dado el nombramiento pastoral. ¿Qué fue lo que yo percibí en este caso? La pareja era Josh y Anacari Storms. Ellos fueron empleados como ministros de jóvenes para estudiantes en la Universidad Mary Washington. O sea, estaban pastoreando, pero no le diste el título. ¿Cuál es la sugerencia que yo doy cuando me encuentro con estas situaciones que me llaman? La iglesia tiene la capacidad de crear corporaciones subsidiarias. La iglesia tiene capacidad de crear corporaciones distintas a la de la iglesia y puede mantener un control de esas corporaciones cuando establece que los miembros de su junta serán nombrados por la estructura de la iglesia. Dentro de esa corporación, usted tiene el poder y la autoridad en ley de que esa corporación en sus estatutos y en sus reglamentos se reserve el derecho de nombrar pastores, de dar pastores, y serían pastores únicamente y exclusivamente para los propósitos de esa corporación, y la iglesia central que los crea decide si acepta esos nombramientos pastorales. Pero eso es interno de la iglesia. El Estado, si se encuentra con que la corporación religiosa, de principios religiosos, porque la iglesia se estructura como entienda, no como el Estado le diga. La iglesia puede tomar la figura jurídica que desee, y el hecho que sea una institución educativa no lo exime de ser una iglesia, porque por eso está la ley de las iglesias escuelas, que es la ley 33 del 2017. O sea, una escuela puede ser una iglesia, siempre y cuando tenga los dogmas que sean cónsonos con la constitución de una iglesia escuela. Usted crea la corporación, le da la autoridad de nombrarlos como pastores, y usted los nombra como pastores, y esto no hubiera pasado. Pero si usted delegó en que sea la iglesia central, el organismo central, quien nombre quiénes son los pastores, pues entonces la cosa es distinta. Y eso es lo que sucede en este caso. No hubo aparentemente la provisión de que si ellos están desarrollando una pastoral juvenil y usted lo quiere nombrar ministro, oiga, cree dentro de su reglamento una clasificación ministerial. ¿Qué dice también la jurisprudencia sobre este caso, la ley? Que no tiene, usted le pone el nombre que usted quiera. Lo importante es su función, cuál es la función que realiza. Pero nuevamente volvemos, oye, si tú tienes una estructura que solamente esa estructura es la que nombra pastores, tú no puedes ir a decir al Estado son pastores porque no tienen credenciales pastorales de ninguna organización que se ha reservado el derecho de nombrar pastores. ¿Por qué? Porque te están dando una exención. Al darte una exención te puedo pedir que me pruebes algunos requisitos que necesitas establecer para que se sepa que son pastores. Ahora bien, ¿eso le permite al Estado someter las creencias religiosas a criterios valorativos? No. Lo único que puede hacer el Estado es determinar si la creencia es sincera y honesta. Nada más. Una vez la creencia es sincera y honesta, se activa la provisión de la primera enmienda de los Estados Unidos, y el Estado no puede ir más allá. Entonces el Estado tendría que establecer requisitos adicionales para decir por lo cual no te da la ayuda. Y esto es bien interesante porque en el asunto del COVID, de la pandemia,
surgió un caso de Tandon versus Newsom, que también se cita en este caso, donde el tribunal dice, mira, hay unos requisitos de distanciamiento social. La iglesia dice, nos violaron los derechos constitucionales. Y el Tribunal Supremo dice, no, porque los requisitos de distanciamiento social que te han impuesto a ti, se los han impuesto a otros. Al hacer eso lo que significa es que estoy tratando a todo el mundo por igual. Si estoy tratando a todo el mundo por igual, pues entonces no se aplica la protección religiosa, ¿ok? ¿Qué sucede? Que en Puerto Rico, esto está por ley. Como le dije, la ley 155 del 2020, si me equivoco en la cita, lo pueden buscar en la página de Facebook, que haría la corrección, donde claramente establece eso, que el Estado no puede emitir juicios valorativos sobre la forma en que la iglesia se concibe a sí misma. Ese término se concibe es, yo te voy a pedir que tú te transportes a tu iglesia y que tú la mires cómo está estructurada tu iglesia, cómo está montada. Eso el Estado no te puede decir cómo hacerlo. En uno de los debates vigorosos que hubo en cuatrenio pasado en asuntos de libertad religiosa, un senador estaba reunido con nosotros y nos decía lo que nosotros teníamos que hacer como creyentes y como iglesia. Y luego que terminó, mi contestación fue bien sencilla. Es precisamente eso que tú estás pidiendo que permitamos en la legislación, es lo que no permite la Constitución. Que tú me digas a mí cómo pensar, cómo hablar, cómo constituirme. Y no solo eso en la iglesia. Tampoco me puedes decir cómo expresarme en el foro público. Tampoco puedes ponerme trabas a la expresión religiosa mía en los diferentes foros. ¿Por qué? Porque así funcionan las sociedades libres. Estamos discutiendo esto, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y este caso lo revela, que usted no puede estar participando de privilegios estatales, exenciones estatales, o reclamar alguna de las figuras jurídicas constitucionales que salen de la protección de la libertad religiosa si usted no lo tiene debidamente documentado. En el caso del arzobispo de Arecibo, cuando vino la investigación de los menores, el tribunal fue claro, en lo de los menores podemos entrar, pero no se podía entrar en la relación sacerdotal, no se podía entrar en otras gestiones. Cuando el gobierno de Alejandro García Padilla, bajo el señor Zaragoza, fue a algunas iglesias a pedir los libros, algunos pastores que fueron sabios y me llamaron, otros abrieron los libros. No abra los libros, porque si abre los libros está renunciando a su libertad. No los abra. Nunca abra sus libros al Estado, los de la iglesia. Me llamaban, me decían, nosotros tenemos una propuesta. Ok, en lo relacionado a la propuesta que tú tienes, o el beneficio que tú pediste, entrega esos números. En lo relacionado a lo demás, a tus fondos, a cómo tú usas, no. La iglesia de Hacienda Antigua, en un momento determinado, tenía unos negocios cuyas ganancias se utilizaban para las misiones. Hubo muchas personas que cuestionaron eso, incluyendo contables, y en una reunión yo le dije, la Constitución claramente establece que si la ganancia es para pagar ministerios, para la expansión de la obra de la iglesia, está exenta de contribuciones. Y eso prevaleció. ¿Por qué lo pudimos hacer? Óigame, porque hemos estudiado esto. Usted tiene una responsabilidad como líder de la iglesia de prepararse y hacer las cosas bien, que cuando el Estado venga no le pase como esta gente que estaba nombrando pastores a una persona que sus propios documentos decían que no lo eran porque la iglesia afiliada central, que era quien determinaba quién era pastor, no los había nombrado. O sea, nunca debieron haber solicitado la ascensión, y esto lo pudieron haber resuelto con el derecho corporativo, creando una corporación subsidiaria que los nombrara pastores y resolvían el problema. Tan sencillo como esto. Este caso nunca debió haber llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos si las cosas se hubieran hecho adecuadamente conforme a los propios documentos de la iglesia. No te vayas, venimos con la conclusión. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenidos a esta última sesión, es el cierre. Vamos a recordarte que aquí este caso se resuelve precisamente porque el Estado entiende que ellos no fueron nombrados pastores. Cuando tú ves las funciones que ellos tenían, eran de pastores, pero no los habían nombrado. O sea, ellos daban estudios bíblicos, reuniones, discipulado, consejería, desarrollo ministerial, cómo bregar con el presupuesto de actividades ministeriales, el ejecutar la visión y la misión de la iglesia, y recibían un salario de la iglesia. Tú dices, pues cumplieron todo. Oye, ¿por qué no los nombraste pastores? Porque es que cuando el Estado venga a determinar si es pastores, el Estado no tiene una definición de lo que es un ministro, un pastor, no la puede tener. Eso nos corresponde a nosotros. Cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que esas personas efectivamente tenían una función pastoral, pero no los habían nombrado, no les habían dado el nombramiento. Si no le dan el nombramiento, oye, estás participando en un proceso que tú tienes que establecer que esta persona tiene unas credenciales pastorales. Y era tan sencillo como enmendar la Constitución, el reglamento, o crear una corporación o algún documento contractual donde la corporación, la que le contrataba, le daba esa autoridad. Mira, en Puerto Rico hay una dualidad. Recientemente hubo una situación donde este concilio es el que da las órdenes ministeriales. Esta iglesia local es la que paga. Entonces hubo un conflicto con este pastor en la iglesia local. La iglesia local toma unas decisiones, el centro la cuestiona, la toma la decisión y la iglesia le dice, mire, cuando este pastor firmó con nosotros, aceptó este contrato, aceptó este reglamento y aceptó esta constitución, lo aceptó y firmamos un contrato y le dimos un sueldo. Nosotros no estamos atacando sus credenciales pastorales, nosotros estamos señalando que él no ha cumplido con este proceso que él aceptó al proceso de contratación. Eso es bien delicado. Y ese tipo de cosas la iglesia lo tiene que atender porque ¿quién tiene la autoridad sobre ese pastor en la iglesia local? El que da las credenciales, el que le paga, todo ese tipo de cosas el Estado no se puede meter precisamente porque eso es una cuestión de dogma, es una cuestión de ministerio. Y esa iglesia, a pesar de la disputa, tenía clara su constitución y reglamento. El tribunal no podía entrar porque lo que se estaba determinando era la validez o permanencia de un pastor en una iglesia. Eso es totalmente interno. Pero si usted no tiene sus documentos claros, usted puede tener un serio problema. No haga estas cosas. No coja cuando usted está molesto, no vaya al Departamento de Estado, cambie la junta de directores, cambie la estructura de la iglesia y venga a quedarse con la iglesia, porque ahora con la ley 155 el abogado de la otra parte puede traer al Departamento de Estado, demandarlo y demandarlo usted por haber permitido que por medio del Departamento de Estado se hayan metido en la estructura eclesial que está protegido por la ley 155. Así que oriéntate sobre este particular. Cuidémonos que no nos pase lo que le pase a esta iglesia, que le permitió al Estado pedir unos documentos que jamás hubiera podido pedir si no estuviera tratando de determinar si efectivamente eran pastores ordenados o no de la iglesia demandante. Espero que mis palabras te ayuden a tomar mejores decisiones en tu vida eclesial frente al Estado. Que Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.